Implementación. Vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que se han ejecutado más de 400 transacciones en la banca en línea en todo el territorio nacional. Rechaza aplicación para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán. El nuevo cono monetario ya perdió su capacidad de compra. Programa de recuperación. Ejecutivo anuncia que comercialización de divisas por casas de cambio arranca este martes. Cuestionan medidas. Fede Cámaras considera poco creíble la oferta del gobierno nacional de cubrir diferencial por el incremento salarial a 1.800 bolívares. Aumento de sueldos. Dirigencia del PSUV rechazó que factores de la oposición califiquen de viernes negro las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Por tercer día consecutivo, más de 500 venezolanos se mantienen en zona fronteriza de Ecuador para su ingreso en la nación andina. En cartelera nacional, Mamma Mía regresa a la gran pantalla con segunda parte. I don't know what my future holds, but the world is wide. I want to make some memories. There's an island, Calicari. People used to visit. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la edición matutina de su Noticiero Venevisión. Milagro Zambrano y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos desde el estado Miranda, en donde comerciantes esperan la lista de precios justos para poder ajustar los nuevos costos de los productos. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos trae los detalles. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Desde el pasado sábado, comercios en la ciudad de Los Teques bajaron sus Santa Marías a la espera de la implementación del nuevo cono monetario. Panaderías y automercados laboraron media jornada para atender a los consumidores. De igual manera, pocas unidades de transporte público prestaron el servicio en los Altos Mirandinos. Transportistas y comerciantes coincidieron en que será este martes, cuando vuelvan a laborar normalmente. Sin embargo, destacaron que están a la espera de los nuevos precios justos que anunciará el Ejecutivo Nacional, ya que afirman que los actuales costos no son suficientes para cubrir el nuevo salario mínimo. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Alberto. Ahora nos trasladamos al estado Bolívar, en donde diversas familias exigen al gobierno nacional prontas soluciones ante la crecida del río Orinoco. Nuestro compañero Henderson Pérez nos trae los detalles. Buenos días, Anderson. Buenos días, amanecemos en la comunidad del Almacén, rumbo a Caicara del Orinoco, donde esta comunidad se encuentra completamente bajo el agua, pues ellos aseguraron que desde 1976 no había una crecida como esta, además que dejó completamente a todas estas familias afectadas. Ellos aseguraron que también han sido víctimas de lampa, ya que se han llevado cables y techos de algunas de estas viviendas que se encuentran completamente bajo el agua. Por otro lado, le hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que los apoyen con hamacas, con colchonetas, con agua potable, con medicina, para evitar también que se propaguen enfermedades en esta comunidad. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Henderson. Continuamos ahora en el estado Lara, en donde la coalición intersectorial de la entidad continúa exigiéndole al gobierno nacional la reivindicación salarial. Nuestra compañera Génesis Colmenares nos trae los detalles. Buenos días, Génesis, te escuchamos. Hola, buenos días. A 61 días de continuas exigencias salariales, nuevamente la coalición intersectorial del Estado Lara decidió salir a las calles para solicitar al gobierno nacional la dignificación laboral y dotación de insumos. Los sectores eléctricos y salud se movilizaron desde el Colegio de Médicos hasta la Plaza La Justicia de la ciudad, donde se encontraron con el sector universitario y transporte, para alzar su voz de manera pacífica y solicitar soluciones inmediatas. El presidente del Sindicato del Seguro Social de la entidad, Alberto Domínguez, afirmó que debido a la falta de respuestas de los gremios se encuentran en paro técnico en sus diferentes áreas por los bajos ingresos económicos. Alertó que esta situación podría generar la renuncia masiva de trabajadores. En este sentido, los profesionales hicieron un llamado al Ejecutivo para que atienda sus requerimientos. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Génesis. Nos trasladamos ahora al estado Sucre.
donde se han realizado más de 500 intervenciones quirúrgicas de manera gratuita. Nuestra compañera Joan Natalie Ceballos nos trae la información. Buenos días. Buenos días, en el estado Sucre amanecemos con información en materia de salud y es que en el marco del plan quirúrgico que se lleva a cabo en la entidad, en convenio con la Gobernación del estado Sucre y Petróleos de Venezuela, se han realizado más de 530 intervenciones quirúrgicas de manera gratuita, de la mano de más de 60 profesionales de la salud. Son hasta 6 operaciones las que se realizan a diario en espacios de clínicas privadas. Estiman que a final de año se contabilicen más de 1000 pacientes intervenidos. Cabe destacar que estos pacientes provienen del Hospital Antonio Patricio de Alcalá, por lo que estas acciones permiten descongestionar el sistema de salud público de la entidad. Soy Joan Natalie Ceballos, desde el estado Sucre, para Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Joan Natalie. Nosotros seguimos ahora al estado Cojedes, lugar en donde fueron entregadas 15 viviendas a la comunidad. Nuestro compañero Héctor González nos amplía toda la información. Buenos días, Héctor. Buenos días. En el estado Cojedes fueron entregadas 15 viviendas de 20 en construcción en el sector rural conocido como La Morita, en el municipio Ezequiel Zamora. Una de las beneficiarias fue la señora Nelly Pajuana, campesina dedicada a la producción de alimentos y de nacionalidad colombiana con más de 50 años en el país. En la entrega estuvieron presentes el alcalde de Ezequiel Zamora, Rafael Alemán, y la autoridad única de vivienda de Cojedes, Vixel Montes. El alcalde Rafael Alemán expresó que parte de los objetivos de la construcción de viviendas en zonas del campo es para seguir promoviendo los rubros estratégicos en la región. Desde el estado Cojedes, Héctor González, Noticiero Venevisión. Buenos días. En el estado Zulia, con el propósito de establecer una alianza estratégica con las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, que permita a la juventud desarrollar una carrera universitaria, el gobernador Omar Prieto Fernández sostuvo una reunión con las distintas autoridades rectorales y destacó que ampliarán las oportunidades de estudios a través de las becas universitarias Luis Gómez, con carreras sobre todo en el área de ingeniería eléctrica, para capacitar talento humano que ponga en práctica sus conocimientos en el desarrollo y ampliación del sistema energético regional. Dijo que están garantizados los recursos por parte del Ejecutivo Nacional para honrar los compromisos financieros que se inviertan en el sector educación. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles que el alcalde de la ciudad de Maturín, Wilfredo Ordaz, inició el plan de asfaltado y bacheo en las principales avenidas de la capital monaguense. Ordaz destacó que un total de 500 toneladas de asfalto se colocarán en las principales avenidas de Maturín y comunidades adyacentes, esto en el marco del plan de embellecimiento que ejecutará la alcaldía de esta jurisdicción, con el objetivo principal de realizar bacheo y correctivos a diferentes zonas de la ciudad. Asimismo, Wilfredo Ordaz manifestó que este plan beneficiará a más de 500.000 de habitantes con una inversión de 100.000 millones de bolívares. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus en la Cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Efectivos de la Guardia Nacional adscritos al comando de zona número 21 detuvieron a un sujeto que se hacía pasar por militar para extorsionar. El masculino de 29 años había sido detenido en 2015 por el mismo delito, pero salió en libertad. La semana anterior fue avistado por uniformados en el sector La Concordia de San Cristóbal, portando prendas militares de sargento segundo. Por otra parte, la Guardia Nacional desmanteló 2 bandas delictivas dedicadas al narcotráfico a través de procedimientos ejecutados en la Tendida Zona Norte y la Pedrera Zona Sur de la entidad. Por ambas acciones, 6 personas fueron detenidas, entre ellas 5 mujeres. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Continuamos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que durante las primeras horas de implementación de la reconversión monetaria se habían reportado más de 400.000 transacciones a través de la banca en línea a lo largo del territorio nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. La vicepresidenta Rodríguez señaló que para el mediodía de este lunes 20 de agosto, más del 90% de las entidades bancarias públicas y privadas estaban operando a través de sus plataformas electrónicas. Queremos informar a toda la población que ya el 92% de la plataforma electrónica de la banca, tanto pública como privada, está activa, incluso con unas cifras inusuales para tratarse de un día no laborable. Apenas entró en funcionamiento la plataforma electrónica de la Banca Nacional, donde ya el Bolívar soberano está funcionando, está transándose, se ha reportado más de 400.000 operaciones en los puntos de venta.
La vicepresidenta de la República precisó que ya se está depositando el bono de reconversión a todas las personas que poseen el carnet de la patria. Para atender estos 10 días entre el 20 de agosto y finales de mes, ya se están depositando a 200.000 personas por hora, están recibiendo su bono de reconversión. Esto estima 2,5 millones de personas por día y que completaría los 10 millones, como lo anunció el jefe de Estado, para el día jueves. 200.000 personas por hora, repito, están recibiendo ya su bono de reconversión a través del sistema Patria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez recalcó que el Ejecutivo Nacional pagará el diferencial del salario al sector privado, para lo cual aseguró está activada la Oficina Nacional del Tesoro para la recepción de las nóminas de trabajadores a través del sistema Tiuna operado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, el nuevo cono monetario entró en vigencia perdiendo su capacidad de compra, dado a que no se aplicaron medidas que frenen la hiperinflación. El parlamentario cuestionó que la nueva familia de billetes y monedas empezará a circular sin mayor información. Nosotros estábamos esperando qué era lo que iba a pasar, cuánto iban a costar el pasaje, cuánto iban a costar los productos, los bienes y servicios de primera necesidad de todos los venezolanos con la entrada en vigencia del nuevo cono monetario. Guzmán rechazó el anuncio del gobierno de asumir el diferencial de las nóminas de la pequeña y mediana empresa por el incremento salarial a 1.800 bolívares. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo se llena ese dinero? El dinero que vas a recibir a finales de mes va a valer menos. La Asamblea Nacional realizará hoy una sesión extraordinaria para considerar las medidas económicas que anunció el Gobierno Nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que este martes comenzará una nueva etapa de subastas TICOM con otros términos que tendrá una periodicidad de 3 veces a la semana. El presidente del Banco Central de Venezuela y el ministro de Finanzas van a explicar los términos de la primera subasta TICOM. Mañana martes arranca calientico, 21 de agosto, la primera subasta de ICOM, y vamos a tener 3 subastas por semana. Esta semana va a haber 2 subastas, arranque, pero 3 subastas por semana y luego la vamos a regularizar, 5 subastas, una subasta por cada día hábil de la semana, de lunes a viernes. Mañana arranca la primera subasta de DICOM, así que todos los sectores interesados en empezar a articularse, a participar, con la presencia de todos los empresarios de la agroindustria y con la presencia del vicepresidente de Economía y el ministro de Agricultura. Se firma el primer acuerdo para establecer los 25 precios fundamentales. Mañana, martes 21 de agosto, se firma el acuerdo con la agroindustria, acuerdo productivo y de estabilización de precios a las 9 de la mañana. El primer mandatario aseguró que las casas de cambio autorizadas para transacciones de monedas también iniciarán sus operaciones a partir de este martes. Informó que el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente para presentar 3 proyectos de leyes fundamentales para el cambio económico. Fede Cámaras considera poco creíble la oferta del Gobierno Nacional de cubrir el diferencial por incremento salarial a 1.800 bolívares soberanos de las nóminas de la pequeña y mediana empresa por 90 días. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El presidente del organismo empresarial, Carlos Larrazábal, calificó de improvisadas y contraproducentes las medidas económicas del gobierno nacional. Aunque señaló que es necesario el ajuste salarial, advirtió que un incremento del 3.500% es inmanejable para las empresas en la actual situación. Piensa que el Ejecutivo optará por la impresión de dinero inorgánico para asumir los sueldos del sector privado, lo que representará mayor presión inflacionaria.
¿Cómo va a ser el gobierno que hasta ahora ha dado esa oferta para empresas pequeñas y medianas del sector industrial, pero cómo hacen los sectores agrícolas, los sectores primarios que están a lo largo y ancho del país, sectores que a veces tienen trabajadores que no están bancarizados? Yo no creo que tengamos un cierre masivo, pero obviamente las empresas privadas siguen comprometidas al país. El patrimonio de las empresas, si no se toman ajustes de forma y correctivos en lo que se está hablando, se puede ver gravemente afectado. Con relación a la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, Larrazábal señaló que la capacidad de compra del dinero se esfumará en meses si no se frena la hiperinflación. Cuestionó que se pretenda corregir el déficit fiscal aumentando los impuestos a la población. Reiteró su rechazo al anuncio de la fijación de precios acordados a los productos básicos. Primero, todos los precios no están dolarizados. Ahí hay una cantidad de productos en la cesta básica que tienen los productos controlados. Todos los productos básicos están a nivel del productor controlado. La empresa está facturando, el productor agrícola, el productor primario, el productor de transformación de alimentos está facturando a veces hasta un 20-30% de lo que ustedes, los consumidores, terminamos consiguiendo los productos en la calle. El líder empresarial aclaró que Fede Cámaras no será partícipe del paro que convocaron partidos de oposición. El empresariado reiteró su disposición a mantener el diálogo social, pues aseguran que ese es el mecanismo idóneo para fijar y acordar las medidas que requiere la economía. En la sede de Fede Cámaras, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La petrolera estadounidense ConocoPhillips anunció un acuerdo con PDVSA para recuperar $2.000 millones tras la disputa por la expropiación de parte de sus activos en el país. En el convenio, la estatal petrolera acordó pagar $500 millones en un periodo de 90 días después de la firma y el resto de manera trimestral en 4 años y medio. Asimismo, como parte de la negociación, la empresa estadounidense aceptó suspender sus acciones legales dentro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Gregorio, amigos, vamos a realizar una primera pausa. 6:47, ya regresamos con más información. Se parte ya. Si por alguna razón un equipo se ha gastado todo su dinero y no tienen cómo cubrir una apuesta, irán directamente a Playa Bronce. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Desafíos Superhumanos, 15 años. Próximo domingo a las 9 de la noche. Venevisión, tu emoción. El tamaño sí importa. Por eso, ¿Qué Tanque te ofrece diferentes tamaños y modelos con distinta capacidad de acuerdo a tus necesidades y espacio? Por eso, cuando el tamaño sí importa, ¿Qué Tanque es la solución? Si lo que quieres es un cambio, anímate tú también. Crea tu propio estilo con Gel Every Night de Fisa. Antes de darte tu espacio, necesitas crearlo. Permíteme ayudarte. Selecciona la opción 2. ¿Qué estás leyendo? ¡Hey! ¡Espera! Móvil S. Hazlo personal, hazlo inteligente. Descubre lo extraordinario. Nuevos Moon Chips. Los muncheamos para ti. El carnet de la patria nos va a permitir articular con mayor velocidad y precisión todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las políticas sociales para proteger a nuestro pueblo y seguir construyendo el socialismo en lo social.
con el carnet de la patria es que hemos llegado al 100% pensiones. Pasamos de 3.200.000 a 4 millones de pensionados. Con el carnet de la patria fue que yo creé el Plan Chamba Juvenil, 1 millón de jóvenes ya incorporados, 800 salud para mitigar la guerra económica y que la gente le llegue su medicina. Hogares de la patria y vamos a llegar a 5 millones de hogares protegidos integralmente. Sí se puede, patria amada. Al igual que tú, yo quiero que mi hija tenga metas, no las mías, sus propias metas, que las cumpla y que sea feliz. Mi hijo planificó su familia con madurez y mucha responsabilidad. Ustedes pueden darle las herramientas a sus hijos para que tomen las mejores decisiones. El mejor consejo, si te apuras, ¿qué ganas? Continuamos. La dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela rechazó que sectores políticos de oposición califiquen de viernes negro las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo Nacional, desestimando el aumento de sueldos y bonos. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, aseguró que la tolda roja se irá a las calles a supervisar que se mantenga el precio de los productos de primera necesidad como alimentos y medicinas. Dicen, ¿no?, que es un paquetazo. Imagínate quién va a hablar de paquetazo. Le podemos sacar todas las diferencias, pero este programa está basado principalmente en el ser humano. También rechazó la propuesta de Estados Unidos de enviar un buque de ayuda humanitaria a las costas colombianas. Dijo que la intención no tiene fines Amenazan caritativos. con mandar un barco de supuesta ayuda humanitaria. Todo el mundo sabe que no hay ayuda humanitaria. Todo el mundo sabe que jamás esas expediciones se han hecho para ayudar a ningún pueblo, porque no ayudan a Puerto Rico. El dirigente del PSUV anunció que este martes habrá una movilización desde la Avenida Libertador a la altura de la CanTV que llegará al Palacio de Miraflores. Esto para respaldar las medidas económicas y a la Asamblea Nacional Constituyente que aprobará leyes de ajuste fiscal. Además del rechazo, el llamado a la paralización de actividades por parte de sectores opositores. El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, rechazó las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Indicó que esas acciones no frenarán la hiperinflación en el país. En este sentido, Guerra aseguró que el Estado no podrá pagar el incremento salarial, a su juicio, por falta de recursos. Tú vas a saltar de 5 millones, que era el salario mínimo más ticket, a 180 millones, la pregunta que surge es, ¿cómo los pago? ¿De dónde saco la plata? Un gobierno que los 2 días antes le había dicho a los enfermeros que no podía pagarle el incremento salarial porque no tenía plata. Y de noche a la mañana multiplica prácticamente por 360 el aumento del costo de la nómina pública, 360 veces. El economista además aseveró que está de acuerdo con el aumento del combustible, sin embargo resaltó que no aprueba el cobro a precio internacional. Inclusive con el subsidio, el incremento de la gasolina va a pasar de 100.000%. Va a pasar de 100.000% porque hoy es tan baja que cualquier incremento es muy sustancial. Yo sí estoy de acuerdo con que se hubiese aumentado la gasolina oportunamente, pero jamás al precio internacional. Porque el día que nosotros tengamos los salarios internacionales, el día que nosotros ganemos salarios mínimos de $450, nosotros podemos pagar la gasolina a precio internacional. Entonces, ¿para qué tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo si no la podemos pagar? El legislador también afirmó que para reducir el déficit fiscal cero se debe aumentar la producción petrolera. De lo contrario, resaltó que el peso de esta medida recaería sobre los impuestos que pagan los venezolanos. El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente, Francisco Torrealba, respaldó las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional. Tenemos desde la clase obrera venezolana conciencia plena de lo que estas medidas significan. Significan nada más y nada menos que el renacimiento del salario y la recuperación de su poder adquisitivo. Significan nada más y nada menos que el renacimiento del concepto del trabajo y su valor en lo que es la vida de un país y de una sociedad. Y con la recuperación y el renacimiento del salario y del trabajo, nosotros estamos enrumbados de forma definitiva a la recuperación y a la reactivación a su máximo nivel de la producción en el país. Esta triada virtuosa que es salario, trabajo y producción, nosotros desde la clase obrera venezolana la vamos a echar adelante.
Torrealba destacó que el bloque obrero constituyente se mantendrá desplegado a fin de ayudar a los venezolanos en la familiarización del nuevo cono monetario. El presidente del partido Unión y Entendimiento, Hiram Gaviria, rechazó las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. A su juicio son improvisadas y carecen de sustento ante la situación económica del país. La organización política también hizo un llamado al diálogo y entendimiento entre venezolanos. En este sentido, Gaviria aseguró que ante los diversos problemas económicos, sociales y de servicios públicos que padece el país, el gobierno nacional debe realizar un encuentro con la Asamblea Nacional para encontrar una solución constitucional, democrática y pacífica a la situación actual. Vamos con una nueva pausa. 6:55, ya regresamos con más. Freddy Tineo requiere con carácter de urgencia Ferrinex en ampollas de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-158-3539. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seis y 58. Cerca de 500 ciudadanos venezolanos se mantienen en la zona fronteriza de Ecuador con Colombia luego de que el pasado sábado el gobierno ecuatoriano implementara el requisito del pasaporte para ingresar al país. Juan Carlos Aisprúa, de nuestro canal aliado Ecuavisa, nos tiene el reporte. Al amanecer del sábado, ya con la medida en vigencia, el panorama era distinto. Los rostros de preocupación y tristeza eran evidentes. Son los venezolanos que ya venían en camino solo con su cédula y cuando salieron de Venezuela hace una semana no sabían que se aplicaría una nueva disposición migratoria en el Ecuador. Nosotros venimos porque tenemos hijos que en realidad tenemos que trabajar y no vienen a hacer esto, no es justo, ya no tenemos dinero para devolvernos. La noche del sábado, más venezolanos llegaron a Rumichaca. Neida Manceo arribó con su nieto pasadas las 10 de la noche, ambos sin pasaporte. Mi hijo, yo necesito llevárselo a Perú. Necesito pasarlo para Perú porque yo necesito llevarlo, yo tengo todo. Rosa Guayapero tampoco pudo ingresar porque no tenía el documento migratorio. Se lamenta haber recorrido 5 días, aún más, con 7 meses de embarazo. No es fácil llegar como nosotros llegamos, inmigrantes aquí, o sea, con una esperanza y que ahora nos salgan con esto, no es fácil. Aunque la mayor parte de venezolanos se quedó en la frontera, otros decidieron cruzar igualmente hacia Ecuador sin el pasaporte. No había controles y pasaron por la vía principal en el mismo Rumichaca. Se arriesgan a circular en suelo ecuatoriano de forma irregular, pese a que sí existen operativos en otros sectores del norte del país. Dicen que lo que enfrentan en el Ecuador no se compara con lo que han vivido en su natal Venezuela. Amigos, de inmediato les contamos lo que pasa en el mundo. De acuerdo a un decreto supremo promulgado por el gobierno de Perú, solo los venezolanos que ingresen a la nación hasta el 31 de octubre podrán presentar la solicitud de permiso temporal de permanencia. Precisa que la fecha límite para realizar la petición es el último día del presente año y no el 30 de junio del año próximo como lo enmarcaba el texto. El decreto establece que para solicitar el permiso temporal de permanencia, la persona de nacionalidad venezolana debe registrar un ingreso regular al territorio peruano. La citada resolución afirma que en caso de improcedencia de la petición y luego de agotada la vía administrativa, la persona que se encuentre en situación migratoria irregular y con el plazo de su condición de turista transcurrido deberá abandonar el país en un máximo de 30 días. En Brasil, el ministro de Seguridad Institucional de Presidencia, Sergio Edgrogen, afirmó que no cerrarán su frontera con Venezuela pese a los incidentes ocurridos durante el fin de semana. Garantizó que la situación en Pacaraima, donde ocurrió el ataque fronterizo, ya se encuentra en total tranquilidad. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente del organismo una reunión urgente con el objetivo de tratar la crisis migratoria venezolana. Almagro pidió que la reunión se realice en un lapso de 2 semanas y debe tener como objetivo ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria a otros países. En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence aseguró que las medidas económicas implementadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solo empeorarán la vida de los venezolanos. Pence lamentó que el actual gobierno haya conducido al país más próspero a la peor crisis económica y humanitaria.
En Brasil, al menos 14 personas murieron en operaciones policiales y militares en Río de Janeiro, 8 de ellas en favelas y 6 en un suburbio de la ciudad. Las acciones se enmarcan dentro de la intervención militar decretada en febrero pasado por el presidente brasileño Michel Temer. En India, más de 400 personas han muerto tras el descenso de las aguas en el turístico estado de Kerala. Helicópteros y barcos militares continúan bajo la búsqueda de sobrevivientes y no descartan que la cifra de fallecidos pueda aumentar. Aunque las lluvias han disminuido, el Departamento Meteorológico reiteró alerta roja en toda la región. Y el Papa Francisco condenó los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Las declaraciones las emitió tras la aparición de un informe judicial que documenta las agresiones sexuales cometidas por 300 sacerdotes a al menos 1.000 niños durante los últimos 70 años. El sumo pontífice admitió que la Iglesia ignoró tales abusos durante mucho tiempo. En Venezuela, las mujeres están haciendo de sus talentos un proyecto de negocios. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos cuenta cómo se convirtieron en emprendedoras. La actividad emprendedora en Venezuela crece y la brecha de géneros disminuye. El 49% de la población de emprendedores son mujeres y se dedican a los alimentos, la estética y la confección de moda. Yo comencé haciendo jabones, también hice traje de baño, hasta que un día vi un sobre que me gustaba muchísimo y empíricamente lo hice. La materia prima, las telas, son 100% venezolanas y su fuente de inspiración. Yo soy una de las que confecciona la costura, las costuras principales, que es el cierre, pegar el cierre de la cartera y el fondo. Bueno, nosotros tenemos tiempo ya cosiendo. En este equipo trabajan 7 personas y sus piezas son distribuidas al mayor y de tal. Yo no era costurera, yo empecé porque los vi a ellos trabajando y también estaban apurados y yo por ayudarlos, bueno, me incorporé. Otras mujeres prefieren la innovación en diseños y materiales que proporcionan comodidad y estilo. A pesar de que son tejidos en palma, los queremos llevar al día a día. O sea, queremos que no se vea como un accesorio playero, nada más para los fines de semana, sino quisimos crear diferentes formas, tamaños. Pero lo que más gusta es el beneficio que se puede generar al entorno. Quisimos darle gran importancia a la parte de artesanos del Táchira, específicamente Palmira, que es donde se crea el tejido de palma. Nosotros los intervenimos con los pompones, que es una marca familiar que se llama Tamilán, la cual ya llevamos 2 años. Cada detalle está pensado y no es casualidad su funcionalidad. Nosotras como mujeres tenemos muchas herramientas que nos permiten esa intuición y esa manera de saber cómo funcionamos nosotras, pues nos permite ver las cosas de cierta manera que a lo mejor nos ayuda pues a ir detrás del éxito, pues. Los informes del Monitor Global de Emprendimiento señalan que las mujeres tienen menos probabilidades de abandonar su negocio. Sugieren que la autodeterminación es clave. Yo seguiré acercándome a los emprendimientos y ustedes pueden dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram @BarbieCrespo. Gracias por acompañarme en Historias de Emprendedores. Amigos, al regreso en la entrevista de Venevisión nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Eso será en minutos en la entrevista a Venevisión y estará conversando con Gregorio Rojas. No se aparte, ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Ángel Alvarado, economista y diputado ante la Asamblea Nacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gregorio. Aumento de salario a 1.800 bolívares soberanos, 180 millones de bolívares de los bolívares fuertes, pero ¿realmente es viable para las empresas poder realizar este aumento de salario? Sí, bueno, esto lo he definido yo como una bomba atómica sobre la economía venezolana. Tienes Hiroshima, que es la economía venezolana, todo destruido, y en este momento el Estado impone un salario mínimo que no puede ser pagado por la mayoría de las empresas. Más cuando le dices a las empresas que no pueden variar los precios. So pena de cárcel, que los va a encarcelar, que los va a perseguir, criminalizando nuevamente la actividad económica,
generando una gran desconfianza en el sector privado del país, que en definitiva es el que está pagando buenos salarios, el que está generando oportunidades, el que está generando progreso en Venezuela. Entonces, además te dice pues que ahora esos trabajadores, esa nómina va a ser asumida casi en su totalidad por el Estado. Y eso es sumamente grave, porque eso implicaría pues que estos trabajadores ahora serían empleados públicos, y sabemos muy bien cómo el Estado trata a sus trabajadores. Esto además es sumamente grave porque le impediría un margen de ganancia a las empresas, ya que no pueden variar los precios. Y evidentemente, cuando tú anuncias un plan económico como este, que es inflacionario, que tiene expectativas inflacionarias, pues evidentemente los precios van a cambiar. Tú no le puedes obligar a las empresas a mantener los precios porque las vas a quebrar. Entonces, por eso hemos definido que esto es una bomba atómica sobre la economía, porque vas a ver cierre de empresas y lamentablemente vas a ver un incremento del desempleo, pues que ya teníamos un problema importante de empleo en Venezuela. Evidentemente, esos empleos buenos que quedan no van a terminar no se van a poder mantener. Entonces, esto es sumamente grave porque se mantiene un modelo, el modelo socialista de controles, de dirigir la economía, de controlar la economía, la fatal arrogancia de colocar los precios de Miraflores, de los ministerios, sin atender a las necesidades, a los problemas, las realidades que se viven en todo el país. Ahora, inmediatamente, en estos primeros días, después de aplicada la reconversión, hablemos de esta semana, hasta el próximo viernes. ¿Cuál se proyecta debería ser el comportamiento de los comerciantes en estos primeros días? Es decir, porque sin duda con todo esto ha generado escepticismo en los comerciantes. ¿Cuál va a ser el comportamiento? Bueno, mira, yo ayer en Petare, medimos la inflación en Petare. Yo todos los lunes mido la inflación de la cesta Petare, que es una cantidad de bienes que se venden en esa zona popular de Caracas. La inflación del día de la semana 33, o sea, midiendo ayer la inflación, fue de casi 20%. Y la inflación venía siendo de 10%. O sea, ya el plan que anunció Maduro la semana pasada y que concretó el viernes generó un incremento, una velocidad en la variación de los precios. Es decir, lo que estamos esperando es inflación, más inflación, y que la hiperinflación se acelere. Estamos hablando de tener una inflación diaria de 3%. Bueno, ¿cómo es posible que puedas mantener fijos los precios? Evidentemente los precios están variando todos los días de todos los bienes de la economía. Tú no puedes mantener fijos los precios de 50 productos cuando tienes millones de precios variando a la vez. Entonces, el comportamiento que estamos esperando y que ya estamos viendo en la calle es que se dio un ajuste de precios, que es inflacionario, que este plan es inflacionario, genera más inflación, y por otro lado, evidentemente, pues tenemos que este plan también es contractivo, porque muchas empresas están cerrando operaciones, están disminuyendo personal porque no hay manera de cubrir esos costos. ¿Hay medidas que pudiesen ser complementarias para que sí surtieran el efecto esperado de estas medidas? Sí, para que este plan pudiese tener alguna probabilidad de éxito, tú tienes que volver a una economía de mercado, donde los precios se fijen en los mercados, donde los precios se fijen con los consumidores, con los productores, atendiendo los verdaderos costos, en un mercado donde se encuentran oferentes y demandantes. Eso por un lado. O sea, hay que abandonar el modelo socialista. La fatal arrogancia de imponer los precios desde Miraflores o desde una oficina en Parque Central no tiene sentido por una economía en Venezuela y no ha tenido sentido en ninguna economía del mundo. Planificar la economía no es posible. Tú tienes que dejar libertad a los agentes económicos. Para que tenga éxito hay que darle libertad a los mercados, libertad a los agentes económicos. Pero por otro lado hay que cerrar la brecha fiscal, el déficit fiscal. El déficit fiscal en Venezuela es de alrededor de casi 20.000 millones de dólares. Y no tenemos ninguna medida para resolver esto, porque el aumento de la gasolina ha sido pospuesto, no sabemos para cuándo. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo se va a pagar este plan? ¿Cómo se van a pagar esos salarios? Bueno, con más impuestos para los venezolanos. Y es muy triste. Después de que este país tuvo la bonanza petrolera más grande de su historia, donde entraron millones de dólares a las arcas públicas, en este momento sea el venezolano, con su impuesto al IVA, el impuesto sobre la renta, las transacciones financieras y aumento de las tarifas, incluyendo el aumento de la gasolina, que sea el venezolano el que tenga que cargar con los costos de un plan que fue mal concebido y que es consecuencia del mal manejo de la industria petrolera, que es producto de la corrupción, del despilfarro y de la dilapidación de los recursos públicos. Entonces, la única manera que este plan pudiese detener la hiperinflación es cerrando la brecha fiscal. Pero no hay manera de cerrar la brecha fiscal, porque aun cuando tú aumentas la gasolina a precios internacionales, recaude todos los impuestos que has anunciado, la brecha fiscal termina en unos 10.000 millones de dólares. Todavía te queda una brecha fiscal muy importante. Por eso nosotros creemos en el plan que nosotros hemos presentado al país, se requiere acceso a los mercados internacionales, se requiere financiamiento internacional, se requiere que el Estado vuelva a los mercados internacionales a buscar fondos que en este momento están cerrados porque estás en default, es decir, estás en cesación de pago, la industria petrolera está en caída y por otro lado pues has roto el orden constitucional y no te puedes endeudar en los mercados. ¿En qué condiciones es factible para el ciudadano de a pie pagar la gasolina a precios internacionales? No hay manera. No hay manera. Digamos, el salario mínimo en Venezuela hoy en día es de $1.
y ese es el precio de 1 litro de gasolina. Es decir, tú trabajas todo un mes para pagar solo 1 litro de gasolina. En este momento no hay manera que el venezolano pueda pagar esto. Y por eso la verdadera salida de esta crisis es que los salarios no se decretan. Tú no aumentas salarios por decretos, que tú ganes $1000 de la noche a la mañana o ganes millones de dólares. Eso no se decreta. Eso se genera con trabajo, con esfuerzo. Pero para que haya trabajo y haya esfuerzo por parte del trabajador se requiere inversiones en el país, se requiere un clima de negocios apropiado que en este momento no existe. Por ejemplo, la industria petrolera, vamos rumbo a producir solo 1 millón de barriles de petróleo. 3 veces menos de lo que produce un país como Brasil, que no tiene las reservas petroleras venezolanas. Venezuela ha quedado completamente rezagado. La inversión en petróleo no existe en Venezuela. Tú requieres que haya un clima de negocio apropiado para que haya inversión en la industria petrolera, pero también en otros sectores muy importantes que tiene el país, que en este momento los agentes económicos no tienen confianza, porque ellos han visto en el pasado cómo el Estado encarcela a los gerentes de la industria petrolera, de las empresas petroleras, encarcela a los gerentes de la banca, encarcela a los gerentes de los supermercados, encarcela a los gerentes de la industria farmacéutica. Está encarcelando a todo aquel que no respeta unos precios que son imposibles de cumplir porque la inflación se come evidentemente pues cualquier precio que tú puedas fijar o que puedas acordar. Entonces tú tienes que abandonar el modelo socialista de fijación de precios, darle libertad a los agentes, regular la economía, pero no controlar la economía, ni dirigirla, ni gobernarla, como se pretende, y por otro lado tú requieres reducir la brecha fiscal. ¿Por qué? Porque cuando tienes una brecha fiscal tan grande, ¿cómo se financia? Imprimiendo dinero de parte del Banco Central, un Banco Central que no es independiente, que le presta dinero al Estado. Entonces, no es creíble que tú vas a aumentar todos los salarios y que no te vas a endeudar con el Banco Central. Vas a terminar yendo al Banco Central a endeudarte y cuando el Banco Central imprime dinero, lo único que hace es que el precio del bolívar baje y el valor de los precios se vaya al infinito. Precisamente quería tocar el tema del déficit fiscal, porque está hablando de que no hay posibilidad con estas medidas de acortar el déficit fiscal, pero entonces, ¿cuáles son las medidas que sí se deberían tomar para poder acercar un poco y reducir la brecha? Porque se está aumentando los impuestos a 16% del impuesto al valor agregado. Se está aumentando los impuestos y se están quitando los subsidios al pueblo venezolano. Por eso nosotros hablamos que estas medidas son medidas que cargan todo el peso sobre el venezolano. Más impuestos y menos subsidios. Bueno, muy bien, pero no puede ser que sea el venezolano el que pague todo este paquete de ajustes. Si tú tienes otras opciones, tú tienes que maximizar todas las fuentes de ingresos. Hay 2 fuentes de ingresos fundamentales que no se ha hablado en el plan y que son fundamentales. Hay que aumentar la producción petrolera. La producción petrolera no puede ser que Venezuela sea un país que esté produciendo solo 1 millón de barriles de petróleo. Si Venezuela fuese un país, ahorita fuese un país que estuviese produciendo unos 3 millones, 4 millones de barriles de petróleo, la brecha fiscal no existiera sencillamente. Por ejemplo, pero además de eso, de aumentar la producción petrolera, tú dices ahora que las empresas petroleras no pagan impuestos, cuando el 50% de los impuestos en Venezuela viene de la industria petrolera. O sea, es contradictorio. Tú le dices a las empresas petroleras no paguen impuestos, pero ahora el ciudadano es el que paga los impuestos. Tú tienes que poner a las compañías petroleras a pagar los impuestos, como históricamente ha ocurrido, es la principal fuente de ingresos, y por otro lado, evidentemente, aumentar la producción petrolera, porque para que tú puedas cobrar regalías o cobrar impuestos sobre la renta, requieres que estén produciendo. Vamos rumbo a producir 1 millón de barriles de petróleo. Pero la otra vía para aumentar los ingresos fiscales del Estado es el acceso a los mercados internacionales que en este momento están cerrados. Y están cerrados porque el Estado, o mejor dicho, el Ejecutivo no reconoce la Asamblea Nacional y por otro lado tampoco pues, tiene un plan creíble de recuperación económica que permita acceder nuevamente a esos mercados internacionales donde tú podrías, por ejemplo, en mercados internacionales tener un financiamiento de 20.000 millones de dólares anuales sin necesidad de estar haciendo que el pueblo cargue los costos de este ajuste económico. Hoy se van a anunciar los precios acordados para los productos de la cesta básica. ¿Qué esperar? Bueno, hay un problema sumamente importante. Si tú mantienes el precio de 6.000 bolívares soberanos por dólar, o 60 bolívares soberanos por dólar, los antiguos 6 millones, te genera un problema. Porque si ese tipo de cambio no es para todos, sino solo para algunos, evidentemente los precios no van a variar con ese tipo de cambio. Van a variar con el tipo de cambio paralelo, que muchos ya indican que está en 12 millones o en 12 bolívares soberanos. Entonces, tú tienes un descalce. La reposición de inventarios tendría que ocurrir, o debería aceptarlo el Estado, al tipo de cambio que el empresario lo consiga. Entonces, es sumamente grave. Si tú no logras mantener el tipo de cambio negro al tipo de cambio oficial, evidentemente ese descalce va a generar pues, que los precios acordados no funcionen porque la reposición de inventario ocurre al dólar negro y por otro lado va a ocurrir que el salario ese de 30 dólares ya se está reduciendo. En este caso, hoy mismo, hoy día martes, ya si el tipo de cambio en los mercados paralelos es de 12 millones o de 12 bolívares soberanos, evidentemente ese salario
mínimo que se fijó en $30 ya está en $15, y sepa usted en cuánto va a estar el día que se pague el 15 de septiembre o el 10 de septiembre que está anunciando el Ejecutivo. Lo más probable, por lo que dicen las leyes económicas, es que el venezolano siga tan empobrecido el día que vaya a cobrar ese salario porque los precios ya se habrán ajustado. Hablaba el presidente de la República de un aumento a 3 días para las subastas del DICOM. Sí, yo creo que las subastas del DICOM tienen que ser todos los días para poder bajar el tipo de cambio. El problema es que, ¿dónde están los dólares? El Estado no tiene dólares. El Banco Central no tiene dólares en reserva. PDVSA cada vez tiene menos dólares y tiene más deudas. Evidentemente no hay dólares, ese es el problema de fondo, con lo cual no hay manera de que ese tipo de cambio se pueda mantener en 6 millones para todos los venezolanos o en 60 bolívares soberanos para todos los venezolanos. No hay manera de que eso ocurra, con lo cual lo que nosotros estamos esperando es que el tipo de cambio siga subiendo porque el anclaje fiscal, que es decir, que el déficit fiscal cero no es creíble, y al déficit fiscal cero no ser creíble, evidentemente el tipo de cambio empieza a devaluarse. ¿Y la derogación de la ley de ilícitos cambiarios no puede ayudar en este sentido? Bueno, puede ayudar, pero no puede evitar la devaluación. La ley de ilícitos cambiarios lo que dice es que el Estado no va a perseguir, o las nuevas medidas que se tomaron lo que dicen es que el Estado no va a perseguir la libre compra y venta de divisas entre particulares. O sea, no te van a encarcelar por vender $10 en la calle, pero eso no evita que no se devalúe el tipo de cambio. Lo que evita que se devalúe el tipo de cambio es cerrar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal en este momento no puede ser cerrado porque no hay suficientes fuentes de ingreso para el Estado. De hecho, ese déficit fiscal, en el mejor de los casos, sería de $10.000 millones, y mi opinión es que se va a mantener en $20.000 millones, y esto va a hacer pues, que sea imposible para el Estado mantener estables los precios y mantener estable el tipo de cambio. Con lo cual, el plan de estabilización anunciado no es viable, no es creíble y no va a funcionar mientras no se cierre la brecha fiscal. 30 segundos. ¿Ese es el panorama para el resto del año? El panorama para el resto del año es que la inflación se va a acelerar, la hiperinflación se va a acelerar y la economía está no ya colapsando, está implosionando. Lo que está ocurriendo en el Zulia, el colapso de los servicios públicos, eso es lo que viene para Venezuela. Y lamentablemente la única manera de que aquí haya un cambio radical del modelo económico, no una perestroika, un cambio dentro del modelo socialista, sino un cambio radical del modelo, requiere un cambio radical del modelo político, el cese de persecuciones y la vuelta al Estado de Derecho de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy en la entrevista de Venevisión. Un placer, Gregorio. Nos acompañó Ángel Alvarado, economista y diputado ante la Asamblea Nacional. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más viene Cariris Cuadros con estrenos y estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el estreno en nuestro país de la segunda parte de la película Mamma Mía. 10 años después, los personajes del musical regresan a la mágica isla griega de Kalokairi, a la vez que conoceremos cómo es el presente de Sophie, cuya vida está a punto de cambiar para alegría de todos. Viajaremos al pasado. En ese verano mágico de finales de los años 70, descubriremos a una joven y apasionada dona, acompañada de sus 2 mejores amigas, y cómo se forjaron las relaciones con los 3 hombres de su vida. No, you're not. No, I'm not. These are my dads. It takes 3 great men to create such a woman. I never did ask you guys, what happened when you met my mother? Here I go again. Ahora sí, seguimos con el fin de acción. El gran huracán. Unos delincuentes se infiltran en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos para robar $600 millones bajo la amenaza de un huracán. Cuando el fenómeno estalla como una letal tormenta categoría 5, sus planes salen muy mal porque necesita un código que solo conoce un agente y esto se vuelve una cacería mortal. La gente ha elegido como aliado a un meteorólogo al que los ladrones le han secuestrado a su hermano. Él usará su conocimiento de la tormenta como un arma mortal contra los ladrones, al mismo tiempo que salvará sus vidas. Why can't you open it? Somebody change the code. Where is she? Agent Corbett, give yourself up! You judge me? What? Never do that to me again. You should take the fight to them.
Es el turno de Megalodón, que cumple 2 semanas en cartelera en el lugar más profundo del planeta, todavía más hondo que la propia fosa de las Marianas. Un grupo de investigadores se encuentra realizando una expedición como parte de un programa internacional de vigilancia submarina. Así hacen el descubrimiento de sus vidas a la vez que corren un grave peligro después de que fuese atacado por una gigantesca criatura que se creía extinta. La tripulación se ha quedado atrapada en el interior del averiado submarino. Ellos, como un equipo, tendrán que enfrentarse a sus miedos para cumplir con su cometido antes de que sea demasiado tarde. What you people discovered is bigger than we ever thought possible. How big is that thing? It was the largest shark that ever existed. A living fossil. Thought to have been extinct over 2 million years. Wrong. Cerramos con Misión Imposible 6, que se apoderó del top nacional. Tom Cruise vuelve a la carga como Ethan Hunt, un agente de operaciones de campo para una agencia de élite dedicada al espionaje. Él se encarga de llevar a cabo peligrosas y altamente sensibles misiones internacionales que han sido consideradas como imposibles. En esta nueva entrega, además de escenarios increíbles e impactantes escenas de acción, descubriremos más a fondo la personalidad de Ethan. También volveremos a ver a la espía Ilsa Faust y conoceremos a una nueva directora de la CIA. Además, vuelven otros personajes conocidos de la saga como Luther Stinker, Benji Dunn, Alan Hunley y Julia May. This is the CIA's mission. If he had held on to the plutonium, we wouldn't be having this conversation. His team would be dead. Yes, they would. That's the... You don't understand what Llegamos así al final de Noticiero Venevisión. Así ponemos punto final. Gracias por acompañarnos. Quedan en la compañía de Yoheis Adrián y de Ángel López para la segunda media hora de Primer Contacto. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.